quien resulte responsable. Gracias por continuar con nosotros a quien resulte responsable. Sin lugar a dudas, uno de los temas más controvertidos e interesantes en el derecho y en las sociedades es precisamente la cuestión agraria. ¿Por qué? Por ejemplo, en nuestro estado, que es un estado muy chico, pero de acuerdo a estadísticas aproximadas, el 70% del territorio morelense pertenece a ejidos, comunidades y muchos reservas territoriales protegidas a nivel federal. Y por supuesto, en ese sentido, hay problemas entre particulares, hay problemas con las comunidades, porque muchas de las veces la mancha urbana crece, gente que necesita una casa accede a comprar un terreno ejidal que después tiene problemas. Entonces, para hablarnos de ese tema que es muy interesante, nos acompaña el día de hoy el abogado, amigo, catedrático de la Facultad de Derecho en materia agraria, Raúl Vergara Mireles, a quien me da mucho gusto que nos acompañe el día de hoy. Raúl. Hola, señor ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias Qué por esta bueno. oportunidad de comentar algunas cuestiones. Gracias. ¿Qué nos puedes comentar acerca de eso de derecho agrario, don Raúl? Pues cuando me hiciste la invitación, accedí de manera inmediata, porque mucha gente está esperando estas fechas porque va a juntar un poco de dinero, y este poco dinero que reúnen con mucho esfuerzo, lo invierten en comprar terrenos, y en ocasiones por la necesidad se ven ellos pues orillados a adquirir un terreno que no está dentro del comercio, que no puede ser objeto de compra-venta. Pero vayamos con calma. Creo que habría que iniciar con lo que son los derechos agrarios individuales. En México, desde la época precolonial hasta la actualidad, se ha estado viendo la manera de que el sujeto tenga derechos en lo particular con la tierra. Hay teorías en Europa que dicen que por el simple hecho de nacer uno ya tiene derecho a la tierra, pero aquí tienen sus variantes. Yo no quisiera mencionar lo que ha sucedido en la historia, pero sí mencionar cuál fue el interés de Emiliano Zapata Salazar. Así es. Que Nuestro caudillo. El próximo año la Comisión va a conmemorar su 100 aniversario, perdón, su aniversario número 100. Pero ¿a qué voy? Esta Comisión de 1917 recoge el pensamiento agrarista del Plan de Ayala, porque no obstante que Zapata fallece 2 años después, en el 19, su pensamiento agrario queda plasmado en la propuesta de Venustiano Carranza, solamente con una pequeña modificación, ¿cuál? De que la tierra se le entregara a la gente productora del campo con una figura que repercute hasta la vida como un usufructo. Aclaro, el sujeto agrario, ejidatario, comunero, no es propietario, ni con la reforma que hubo en el 91 con Salinas de Gortari, tiene el usufructo, usar, gozar y disponer de los frutos, más no de la propiedad. ¿A qué voy? El primer derecho que tiene el ejidatario o el comunero de tierra es ese derecho a poseer, a disfrutar, pero no a disponer. Está limitada su capacidad de poderlo desincorporar sin un procedimiento que vamos a ver enseguida. Pero ¿a qué voy? Aquí había que hacer una reflexión muy profunda, porque con la respuesta que dio el Estado en 1991, ya puede ser ejidatario o comunero cualquier mexicano, no por nacimiento. Es decir, que con la propuesta que hubo en aquel tiempo, en el 91, se abrió la puerta para que una gente que no fuera mexicana por nacimiento adquiriera esa nacionalidad y pudiera tener terrenos ejidales o comunales. ¿Por qué hago la referencia? Muy simple. Los terrenos ejidales comunales son muy codiciados. ¿A qué voy? Como están creciendo las zonas urbanas y existe un desorden muy marcado, había que ser muy puntual. Nos gana el desarrollo urbano empírico, valga la expresión, no programado, a lo que hace el Estado o el municipio. Aquí hay que ser muy cuidadoso porque, aclaro de una vez, los derechos agrarios individuales de un sujeto no le permite desincorporar una tierra. En lo particular no, en lo individual no. En lo individual no. En lo colectivo tendrá que ser toda la asamblea, porque mi derecho agrario individual es que yo tengo el usufructo sobre mi parcela, sobre un uso común. ¿Cuál es un uso común? Son los cerros o bosques, donde la gente acude pues a traer la tierra, a traer hojas, traer árboles, agua o alguna cuestión, y mi usufructo que tengo sobre la parcela para poder disfrutar. ¿Por qué menciono esto? Son derechos agrarios individuales. Cuidado, la cuestión ejidal está contemplada porque se pueden suceder, heredar, dar de padres a hijos, a nietos, a bisnietos o a la persona que desee, cuando hay voluntad del sujeto frente al registro agrario nacional.
Pero que nada tiene que ver eso con un testamento, como lo que eso no son sujetos de testamento. Absolutamente. Los derechos agrarios, eso se rigen bajo otro mecánico. Muy simple. ¿Qué dice la ley? El sujeto agrario puede hacer su designación de sucesores, a designar 1, 2, 3, 4, 5, 6, los que guste, y solamente tienen que ser mexicanos por nacimiento. La propia ley dice que para tener capacidad debe reunir los requisitos. ¿Y cuál es el primer requisito? Ser mexicano. Y el segundo, pues que no la rechace. Pero aquí también la ley establece que si no hay lista, tendrán derecho el cónyuge supérstite, el esposo o esposa que sobreviva. Segundo, la concubina o concubinario. Hay que acordarnos que apenas en el estado de Morelos esa figura de concubinato se redujo ya, en lugar de los 5, se redujo. Y por una vida corta hasta tener familia. Si no está será uno de los hijos, uno de los ascendientes o descendientes, un abuelo o nieto o un dependiente económico. Pero aquí hay que tener cuidado. No es un procedimiento completamente testamentario, no. Todos los derechos se le entregan a un sujeto. Aunque el sujeto tenga 2 parcelas, tenga un uso común, digamos, prácticamente dividido su derecho, todo se le entrega a un solo ser. O sea, no puede dejar a dos hijos, por ejemplo, solamente es un hijo, un sucesor preferente que se le puede llamar. Así es. Si por alguna circunstancia hay 2 personas que están reclamando el derecho en la misma jerarquía, obvio, no puede haber 2 esposas ni 2 concubinos porque la ley no lo permite, pero si hay 2 hijos, 2 ascendientes o dependientes económicos, ellos tienen que poner de acuerdo para que el derecho le corresponda a uno solo, y uno tendrá que ser el titular. Tendrán que ponerse de acuerdo porque no se puede dividir. Es más, con la actual ley se pueden, a ver si no los confundo, se pueden enajenar los derechos agrarios. Ojo, al decir enajenar quiere decir el derecho de usufructo, no la venta de la propiedad. Si en este caso Enrique y Raúl son hijos del ejidatario, el juzgado nos da 6 meses para que nos pongamos de acuerdo a quién le corresponde el derecho, si a Enrique o a Raúl. Si no nos ponemos de acuerdo, el Tribunal Agrario hará una subasta interna de los derechos agrarios. ¿Por qué digo interna? Únicamente van a poder intervenir los ejidatarios, los avecindados, para vender esos derechos que tenemos de manera interna. Nosotros tenemos un derecho de preferencia, pero tendrá que ser uno solo. Si se llegan a vender en $1,000,000, pues se le dará la mitad a Enrique y la mitad a Raúl. Si yo intervengo en la subasta, pues a lo mejor yo no pago los 500,000, sino únicamente la parte que me corresponde porque se me adjudica. Sí, porque eres como postor, pues, en la subasta. Así es simple. Ahora, algo que comentabas que es interesante, los derechos colectivos. Aquí hay una persona moral, hay una persona que es elegido de la comunidad, donde la asamblea que está constituida por todos los ejidatarios y comuneros, debidamente constituidos en asamblea, son los que pueden tomar la decisión. A ver, vayamos con orden. Hasta antes del 91, para que un terreno pudiera ser ofertado como compra-venta a particulares, tenía que ser desincorporado. Hasta antes del 91, ¿quién era la única institución? Coret. Esta comisión que se hizo con Luis Echeverría ya en los años 70, era la única que lo hacía. A partir del 91 ya dicen, asamblea, tú eres la que está facultada. Pero una asamblea lisillana, se le llama una asambleadura. ¿Por qué una asambleadura? Son requisitos muy especiales. Tiene que acudir un alto porcentaje de ejidatarios, un 75%. Tienen que votar a 2/3 partes de los asistentes para que se haga este cambio de propiedad social, de ejido, a propiedad privada. Tiene que se desincorpora del régimen ejidal. Se desincorpora. Pero aparte de esto, tiene que estar un representante del Registro Agrario Nacional, de la Procuraduría Agraria. Y algo muy interesante e importante ahorita que se está cuestionando la federación del presidente municipal, un representante del ayuntamiento. Va a decir, bueno, ¿y para qué están? Hay un notario público. Obvio, el representante de la Procuraduría Agraria para ver que el procedimiento sea como lo establece la ley agraria. El notario para dar fe de los acuerdos. Pero aquí es muy importante la presencia del representante del ayuntamiento. ¿Por qué? Porque si se va a destinar para uso de casa-habitación, ahí es una figura intrascendente porque es el que tiene que decir, tendrán que hacerse los estudios, o si lleva lo que son los dictámenes de uso de suelo, va a decir, esta área, el cerro del Chiquihuite, por decir alguna ocasión, aunque se cambie a pleno dominio, a propiedad privada, no puede ser objeto de casa-habitación. El uso de suelo. El uso de suelo. Debe de ser habitacional. Así porque imagínate que se desincorpora una parte de CIVAC, por ejemplo, eso es zona industrial. ¿Cómo van a meter en medio unas casas? Pues sería hasta peligroso para ellos.
Pero entonces nuestro auditorio, como tú bien lo dices, diciembre, tienen su dinerito y quieren comprar. Entonces, una compraventa como tal no pueden hacerla de un terreno ejidal. No. ¿Qué es lo que se recomienda? ¿Sesión de derechos o qué se recomienda? No, cuidado con la A sesión. ver. Son fabulosos documentos y creo que tocas una de las partes álgidas de lo que es la continuidad de los actos de tráfico de terrenos. Nosotros sabemos perfectamente como abogados y como gente común de la ciudad que el documento idóneo para acreditar la propiedad de un bien mueble es la factura. Y el documento idóneo para acreditar la propiedad de un bien inmueble es la escritura pública. Yo pregunto, ¿por qué compramos predios con una simple cesión de derechos? Es más, con una constancia y hasta atrás le ponemos la cesión. Sí, como si fuera carro, ¿no? Así es. ¿Por qué lo hacen esto? Insisto, por el estado de necesidad. Y a lo mejor quiero pensar de buena fe, por falta de conocimiento. Pero creo que en la altura en la que estamos, la falta de conocimiento no es una justificante, porque todos sabemos cómo se puede adquirir un bien. Pero ¿a qué voy? La cesión de derechos. Una cesión de derechos, para que tenga plena validez, tiene que ser ante la autoridad correspondiente. Pero si tú vas ante el Tribunal Agrario a una cesión de derechos de un terreno que ya está lotificado, que no está al uso del suelo, que no se permite cuestión, ¿qué va a decir el tribunal? No te podemos dar fe. ¿Qué va a decir el registro agrario? No podemos escribirlo. ¿A qué orina la gente? A que esas sesiones se hagan entre particulares. Es más, hay unas sesiones de derecho que nos llaman la atención poderosamente porque dicen cesión de derechos gratuito a título oneroso. Revisa el documento y no se maneja ninguna cantidad. El cedente le otorga al cesionario una cuestión y no aparece ninguna cantidad de dinero. Pero regularmente anexan un recibo por 100,000 pesos, por 1,000,000 de pesos. Cuidado, es un acto ilícito. Independientemente del agravio que se están haciendo en particulares, está en contra de lo que establece la ley. Pero si se va, por ejemplo, al comisario ejidal o para que se haga la cesión de derechos ante ellos, ¿no vale tampoco? Con todo respeto, la única cesión de derechos o constancia de posesión que podría tener validez es la que autoriza la Asamblea General y más la Asamblea Dura. Me regreso un poquito a lo que es la constancia de posesión. Hay criterio de la Corte de que la constancia de posesión es un simple documento que da una presuncional. No acredita la propiedad. El criterio firme está y se concluye que para acreditar la propiedad es la escritura pública. Y también este criterio establece que el medio idóneo para acreditar la posesión de un terreno ejidal o comunal es la testimonial. Preferentemente, ¿de quién? De los colindantes. Okay, como una prescripción. Valga la cuestión. Los terrenos ejidales tampoco son prescribibles, no se puede prescribir. Ahí la gente se confunde. Yo sugeriría que en estos tiempos, es más, en la mañana estuvimos comentando con algunas que fueron de la asesoría, cuando los mencionábamos hace 6 meses, es que es indispensable que haya una asamblea dura. No digo elegido porque puede que claro, por ahí mejor para no hacerle publicidad. Pues el documento que ves tú tiene unos errores de ortografía que hasta lastima los ojos, pero es así, hasta arriba dice acta de asamblea dura. Espérame tantito. Lo que nosotros le comentamos a los particulares es que la única manera de poder acreditar la propiedad es que la asamblea dura tendría que tomar la decisión. Yo no quiero comentar el término clásico que se le dice a gente, porque por respeto yo no puedo decir que son coyotes, son gestores, pero la posición se me hacía el término. Pero esos tienen una manera de convencer a la gente que las convencen. Ese documento, aunque diga asamblea dura, no va a justificar la propiedad, no va a justificar la decisión de la asamblea. Tiene que estar sancionada por el notario público, por el registro agrario y por la cuestión del representante del ayuntamiento. Pero ¿a qué voy? No se dejen confundir. Ahorita están expendiendo muchas constancias, muchos documentos, porque la gente tiene dinero. Así es. ¿Qué tendrían que hacer? Respetuosamente yo lo diría, acudir ante el registro público de la propiedad. Inmediatamente que un terreno, pongo por ejemplo Alta Palmira, ahí sí es una labor muy especial, Tetela del Monte también, donde los secretarios se pusieron de acuerdo y transformaron ese ejido en propiedad privada. Es más, obtuvieron de los ayuntamientos de Cuernavaca y de Temisco los usos de suelo. Vieron el impacto, la cuestión de vialidad, de servicios públicos, de agua. Ahí están perfectamente. ¿Y quién tiene la información? El registro agrario y el registro público de la propiedad. ¿Cuál es la recomendación? Que si van a adquirir algún predio, fuera ante el registro público de la propiedad con la ubicación
y ante el Registro Agrario Nacional, porque de lo contrario van a cometer un poquito de fraude. Sí, porque de repente vemos caminando por los caminos del sur, vemos, se venden terrenos de a 100 pesos mensuales. Entonces, terrenos por lo general son ejidales. Un ejidatario que tiene una gran extensión de terreno, pues la hace pedacitos y empieza a vender en pedazos su terreno, y después eso se convierte en un asentamiento urbano irregular que va a desencadenar precisamente que no va a tener servicios públicos municipales. Y aquí hay que hacer la reflexión más allá, allá, y digo con el comentario, ahí existen responsables. ¿Quiénes son los responsables? Independientemente de la gente que está ofertando, las autoridades administrativas. Yo ayer tuve un asunto en Jojutla, que se denunciaba un despojo, y el que se decía despojado sacó una constancia de posesión de un ejido, tampoco vamos a decir el nombre, con la firma de los presidentes. El comisario y mi cliente tenía otra constancia de posesión del mismo terreno con las mismas firmas. Entonces la jueza obviamente dijo, espérame, pues, de hecho hasta el fiscal tuvo que retirar la formulación de imputación porque estaban ahí los papeles. O sea, es a lo que nos enfrentamos, sí. de que luego hay hasta 2, 3 constancias sobre el mismo predio. Yo insisto, ese documento, qué bueno que coincide, y hay criterio de la Corte de que no es el documento idóneo para acreditar la posesión. Hay gente que viene los fines de semana, y aquí en los altos del estado, no entre particulares también, se ven letreros. Sí. Hay una serie de fraccionamientos, hay que decirlo, que ofertan terrenos. Yo quisiera hacer una reflexión muy clara, y en ocasiones esto da alguna incomodidad a alguna gente. Huitzilac y Tepoztlán no tiene 1 centímetro de propiedad privada. Pero yo no puedo decir que no existan escrituras. Hay escrituras públicas, sí. Hay resoluciones presidenciales. ¿A quién le corresponde dar la definitiva? A un tribunal agrario o a un tribunal civil. Pero ¿por qué comento esto? La gente llega a pagar una serie de dinero por las constancias de posesión que te vas de espaldas. En ocasiones, también con el cuidado necesario, los señores presidentes del comisariado, lo digo con el cuidado necesario, independientemente de que te piden una cooperación por expedir el documento, te piden cierta cantidad por metro cuadrado. Sí. Cuidado. 30 pesos, 100 pesos. Independientemente de que esto es indebido, sale todavía peor la circunstancia, porque además la firma el presidente. Cuidado. El comisario ejidal es un órgano colegiado. Tiene que actuar el presidente, el secretario y el tesorero. Si de entrada la constancia de posesión es cuestionada de que no es el medio idóneo, tiene mucho menos validez con una sola firma. ¿Y por qué me refiero? Son varios los casos, son constantes los casos, y más en la parte norte del estado, donde aparecen 3 o 4 propietarios. Así es. Yo quisiera hacer también aquí una reflexión muy profunda e invitar a mis amigos los abogados a que habláramos con el cliente, decirle la cuestión como está en la práctica. Si tengo una constancia de posesión y no tengo la posesión, no es posible que proceda el procedimiento de despojo, porque el despojo o de prescripción. O de prescripción que va como consecuencia. Yo no puedo demandar que me devuelvan un bien cuando no lo he tenido. ¿Y por qué te lo comento? Hay algunas oficinas en el norte del estado que llevan su constancia y dicen, oiga, mi terreno, venga, vamos a verlo. Y lo andan buscando. Andan buscando la referencia de la barranca, del árbol, de la mojonera. Y cuando se percatan que ya está invadido, van a ver a alguna persona para que inicie el procedimiento y dice, ¿saben qué? Hagamos el despojo. Jamás va a proceder el despojo. Porque como no se tiene la posesión, da como consecuencia que no se va a configurar esa cuestión de figura delictiva. Así de simple. Pero volviendo a la cuestión agraria, aquí en lo particular yo también señalaría que habría que ir al Registro Agrario Nacional. El Registro Agrario Nacional es una oficina donde están todos los acuerdos que llevan a cabo de la Asamblea. ¿Dónde se ubica, Raúl? El registro está aquí sobre la calle de Galeana. Ajá. Casi para llegar a la glorieta de lo que es Las Palmas. Casi para llegar por ahí hay una esquina de un banco. Luego hay del lado derecho un banco donde venden autovehículos, y del lado izquierdo está el Registro Agrario Nacional. Ya saben. Entonces, una recomendación a nuestro auditorio, para que tengan cuidado. Pues la primera recomendación es que si les van a ofertar un bien que saben que el costo está muy accesible, primero verifiquen, y cómo hay que verificarlo, ver en la propia comisaría, ayudantía municipal, ir ante el registro agrario, ir ante el registro público de la propiedad y checar que existan las formalidades. Independientemente de que sea el registro agrario, es obligación del Instituto del Registro Público de la Propiedad del Comercio dar todo ese tipo de información. Es obligación de ellos y tienen que darla en lo particular.
Así de simple, porque de lo contrario había por ahí algún inconveniente. Yo se lo sugiero, porque hay que hacer una inversión. Y perdón, me surgen los dichos del campo. Cuando uno adquiere un bien que es demasiado económico, hay la presunción de que no está todo debidamente como establece la ley. Y acuérdense que tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Si no, ustedes no compran un vehículo con una constancia de posesión o con un papel que diga cesión de derechos, ¿cómo es posible que compremos un terreno donde vamos a poner en riesgo nuestro patrimonio? Yo sé que lo hacemos por necesidad, pero yo recomendaría que se cuidaran las formalidades, porque de lo contrario, tanto va a tener perjuicio en lo particular del sujeto como a la larga. Hay perjuicios por el asentamiento humano irregular, petición de servicios públicos y cohesión por el estilo, que va junto con pegado. Yo haría ese comentario muy respetuoso. Pues no, ahí lo tienen ustedes. No es la primera ocasión que nos va a acompañar Raúl. Hay muchos temas, pero esa es la introducción a lo que Raúl conoce. Por supuesto, Raúl, aparte de ser un excelente abogado y catedrático, también ha desempeñado algunos puestos muy importantes en la administración pública. Sí, ha trabajado en gobierno, ha trabajado en muchas partes y, por supuesto, muy reconocido en Morelos. Entonces, escríbanos, mándanos sus comentarios y con gusto los recabamos y los vamos a conocer en la próxima edición, y aparte invitamos a Raúl para que les aclare cualquier duda. Les agradezco mucho habernos acompañado el día de hoy y recuerden que no lo chamaqueen para el 2018, Morelos para los morelenses. Muy buenas noches. Con una inversión superior a los 258 millones de pesos, se construyen más aulas, laboratorios, centros de cómputo y auditorios. Por una humanidad culta, Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Espacios dignos para todos. Universidad socialmente responsable. Esto fue Quien Resulte Responsable. Periodismo de investigación crítica y denuncia sin censura. Hasta la próxima, donde continuaremos buscando a quien resulte responsable.